Vamos a continuar entonces con la unidad 4 del seminario, titulado El Homo Economicus del Neoliberalismo, y vamos a arrancar más o menos por donde nos habíamos quedado. La unidad 4 se titula El Homo Economicus del Neoliberalismo entre la racionalidad y la utopía. Vamos a arrancar en principio, como les decía, de donde nos habíamos quedado, porque en la parte final del encuentro, del último encuentro que tuvimos el 16 de noviembre, habíamos dicho que en el ordoliberalismo y en el liberalismo sociológico hay todo un programa social o una programación de política social cuya pretensión o cuyo objetivo es transformar al proletariado desde adentro, transformar al proletariado desde su subjetividad, desde sus hábitos, desde su mentalidad, sus formas de trabajar, de vincularse con el trabajo, el entorno, etc. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto ampliamente en las últimas secciones del encuentro anterior? Como dice Werner Bonfeld, que es un autor que tiene un texto que se llama Freedom and the Strong State, on German Ordoliberalism. Este texto está en las primeras unidades, está en la bibliografía complementaria, y dice, los ordoliberales argumentaron que la resolución de las deficiencias sociales del capitalismo, esto que habíamos visto la vez pasada, es una responsabilidad de la política, de una Vitalpolitik que comprende una política social capaz de transformar a los trabajadores en empresarios de su propia fuerza de trabajo. Yo creo que esta transformación, este paso, esta transición que está a veces más explícita o implícita en la discursividad neoliberal, se ve claramente, y es lo que vamos a ver todo este encuentro, tanto los principios epistemológicos como los posibles efectos de esta transformación, de esta idea de que el trabajador tiene que transformarse en un empresario de su propia fuerza de trabajo. Se ve claramente, o con mayor nitidez, si ustedes quieren, a través de la escuela austríaca y la escuela de Chicago. Estas son las grillas de análisis que vamos a utilizar en este encuentro. Hemos visto el liberalismo sociológico, la escuela de Friburgo, el ordoliberalismo. Hoy vamos a ver la vertiente tal vez más conocida también, que es la escuela austríaca y la escuela de Chicago. ¿Sí? Vamos a ver von Mises, Hayek y Gary Becker, básicamente. Y después vamos a vincularlo también con la conformación del neoliberalismo latinoamericano. Entonces, me gustaría plantear algunos ejes de análisis para ver esto, ¿no? ¿Qué significa esta política, esta pretensión, que a veces está implícita o a veces está más explícita en la discursividad neoliberal, que es este paso del trabajador a la famosa figura del emprendedorismo, o a este trabajador que es como un empresario de su propia fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, porque acá hay ciertas transiciones que sin caer, no querría caer en una especie de visión un poco esquemática, pero hay ciertas transiciones que es interesante ver en la historia de las ideas y en la historia de todas estas cuestiones que estamos observando. Ciertas rupturas, ciertas transformaciones o mutuaciones, ciertos puntos de inflexión, y que es interesante observar en todos sus ángulos. A ver, hemos visto que entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo hay una forma distinta de pensar el mercado. Lo vimos en el segundo encuentro. Hay una forma distinta de pensar el Estado también y la política social. Hay ciertas discontinuidades o puntos de inflexión. Ahora, en esta subjetividad que trae el neoliberalismo y que está muy asociada a la discursividad neoliberal, esta subjetividad que generalmente se define, muchos analistas la definen como la subjetividad emprendedora, el sujeto empresario de sí mismo, dijo Foucault en algún momento, que lo retoman Laval y Dardot también, o lo que es el emprendedorismo, para usar una palabra un poco más general y circula más generalmente en la crítica. ¿Hay algún punto de ruptura con las subjetividades que podía promover el liberalismo clásico, el liberalismo del siglo XIX? Bueno, yo creo que sí. Hay algunas rupturas. De hecho, no lo digo yo solo, también lo dicen Laval y Dardot en el mismo capítulo que ustedes tienen para leer. Fíjense lo que dicen. El ser de referencia del neoliberalismo no es de entrada y esencialmente el hombre del intercambio que hace cálculos a partir de los datos disponibles.
es más bien el hombre del emprendimiento que elige un objetivo y pretende realizarlo. ¿Qué nos están diciendo Laval y Ardot en principio? Que el hombre, el sujeto al cual apela, interpela y hasta produce el liberalismo clásico, podríamos llamarlo a grandes rasgos el hombre del intercambio, el hombre que comercia, el hombre que se relaciona y se constituye a través del comercio y del libre cambio, ¿cierto? Este sujeto, bien del liberalismo clásico del siglo XIX, es muy distinto, desde esta perspectiva, al sujeto emprendedor. Hay rupturas, hay discontinuidades. No es lo mismo el hombre del intercambio o el homo economicus que proyectaba y proponía el liberalismo clásico desde Adam Smith o de los fisiócratas, incluso hasta la escuela neoclásica, que el sujeto que empieza a aparecer acá en toda esta interdiscursividad que estamos analizando. El hombre del intercambio, el hombre del comercio, el hombre del mercado, en principio, es un sujeto, tal como se aparece en muchos tratados, ¿no?, que actúa en función de los datos disponibles que le brinda el mercado. Es un sujeto que realiza cálculos, busca beneficios, actúa en función de datos del mercado. Busca diferencias entre la oferta y la demanda, busca los mejores precios, actúa acomodándose y reaccionando casi pasivamente, y esto es muy importante, reaccionando casi pasivamente a los datos del mercado, a las diferencias entre la oferta y la demanda, a ciertos nichos del mercado. Digo, actúa en función de las variables del mercado. Hace cálculos, es el hombre del cálculo y que trata de maximizar su beneficio mirando las variables del mercado. Esto no es que se borra en el emprendedurismo, pero da la impresión que queda subsumido o es parte de otra cosa más compleja o distinta. No sé si más compleja, pero sí distinta. Porque en principio el sujeto emprendedor actúa en otro tipo de situaciones. No solamente en situaciones de mercado, ahora vamos a ver. No actúa en situaciones de mercado, en principio. Y además razona, tiene una racionalidad muy distinta, o si ustedes quieren, muy específica, en comparación con el hombre del intercambio. Porque el hombre, el emprendedor, en la figura del emprendedor, si lo vamos reconstruyendo a través de los diferentes tratados, acá vamos a ver algunas cosas, pero esto tiene toda una rama en lo que es el discurso managerial. Si alguien estudia eso, va a encontrar ahí bastante tela para cortar. El emprendedor no ejerce solamente una actividad comercial, no es simplemente un sujeto que comercia o intercambia. Es también alguien que desarrolla y aprende a manejar habilidades, destrezas, que adquiere destrezas, las aprende a manejar. Alguien que va adquiriendo formación, alguien que desarrolla aptitudes mentales y físicas, que maneja las emociones, los afectos y cualquier otro recurso incorporado que le pueda servir para obtener mayores ingresos en el mercado. ¿Se entiende la diferencia? El hombre, el emprendedor, es un gestor de recursos, ¿sí? Casi como se define la misma palabra. Es un gestor de recursos y de recursos propios, de recursos incorporados a la subjetividad, a la corporalidad, a la emocionalidad. Acá ya se irán dando cuenta, va a entrar después todo lo que es la vertiente de las teorías del capital humano, que lo vamos a ver hoy, que ya estuvimos hablando la vez pasada, si mal no recuerdo. Entonces hay una ruptura, hay una discontinuidad entre la figura del hombre del intercambio, el homo economicus definido como hombre del intercambio, y el homo economicus definido como emprendedor. Hay conductas distintas, acciones distintas y autopercepciones distintas, ¿sí? El emprendedor no solamente va y compite o actúa, no solamente comercia en función de determinadas variables del mercado, sino que tiene todo un trabajo, para usar términos de Foucault, tiene todo un trabajo de sí sobre sí mismo, sobre sus aptitudes, sus emociones, sus recursos adquiridos, sus saberes, sus capacidades, sus destrezas, etc. Y es un gestor y alguien que se desarrolla y se autosupera constantemente. Digo, acá entra mucho lo que es el lenguaje del coaching, todas esas técnicas que se ven hoy en día están muy vinculadas con eso. No vamos a llegar hasta ahí, lamentablemente, pero son ramas de estudio muy, muy interesantes. Pero yo quiero ver algo más de fondo con todo esto. Que acá lo que está cambiando, como les decía hoy, es la forma de entender la libertad. Acá está cambiando la forma de entender la libertad. Porque, bueno, nosotros estudiamos ciencias sociales, hacemos ciencias sociales, en algunos casos también, sé que muchos de ustedes también hacen filosofía, y ustedes saben que la libertad no es un principio abstracto
o estarán, podemos hablarlo, pero digo, no es un principio abstracto o una cuestión simplemente declamatoria. La libertad tiene que ver con ciertos ejercicios, ciertas prácticas concretas. Y si nosotros miramos lo que es la libertad entendida en su ejercicio, en su práctica, lo que era la libertad de la cual hablaba el liberalismo clásico en el siglo XIX, y lo que es la libertad de lo que empiezan a hablar todos estos intelectuales, también hay ciertas rupturas, ciertos puntos de inflexión. Lo que cambia con esta nueva forma de subjetividad, con esta subjetividad vinculada al emprendedurismo, también es la misma concepción y la misma práctica, la misma forma de ejercer y poner en práctica la libertad. ¿Sí? Sabemos que la libertad tiene determinadas connotaciones que no podemos entender tampoco la libertad fuera de lo que es el contexto histórico, que no leímos cómo entendían la libertad los griegos, cómo se entendía en el medioevo y cómo se entendía en el siglo XVIII. Bueno, habría que ver también un punto de anclaje, habría que buscar los puntos de anclaje para entender estas prácticas de libertad. En principio, cuando hablamos de libertad en el marco de la discursividad neoliberal, estas son todas hipótesis de trabajo, después lo podemos también, sería bueno discutirlo. Yo tengo un texto que está en la bibliografía complementaria, que se titula Liberalismo y Neoliberalismo, la libertad como problema de gobierno, donde esto está muchísimo más desarrollado. Digo, por si alguien lo quiere leer, o si está trabajando algunas cuestiones de estas, tal vez le sirva. Pero en principio, en el marco de esta discursividad que estamos mirando, que estamos estudiando, la libertad no remite solamente a la posibilidad de circular e intercambiar sin trabas. No es la famosa libertad de circulación, la que acá está en juego. La famosa libertad de circulación, a nombre de la cual se hicieron revoluciones, tanto en la América Latina como en otras partes del mundo. La circulación de bienes, personas e ideas. ¿Sí? No, hay algo más acá que la libertad de circulación. Acá estamos hablando más de la libertad de explotar talentos y habilidades propias, la libertad de innovarse constantemente ante los vaivenes del mercado, la libertad de mejorar el rendimiento personal y de perseguir objetivos laborales autoimpuestos. ¿Se entiende esto? Es una diferencia. Esto es algo distinto. Es algo más que la libertad de circulación. La libertad de poder desarrollarse personalmente para adaptarse mejor a las exigencias laborales, para adaptarse mejor a las nuevas formas del mercado, la libertad de explotar los propios talentos, las propias habilidades, la libertad de la autoinnovación, de la renovación constante del sujeto. Es una libertad, no sé si más simple o más compleja, pero es una libertad distinta. Y también esta libertad obviamente va a tener efectos políticos, ¿no es cierto? Porque se empieza cuando nosotros vemos toda esta discursividad, que tiene mucha resonancia en la actualidad, lo que se empieza a pregonar, o la libertad que se empieza a promover, la forma de libertad que se empieza a promover, así como en el siglo XIX se promovía la libertad de circulación e intercambio. Esto lo cuenta muy bien Karl Polanyi en un libro que se llama La Gran Transformación. Que decía, los gobiernos lo que hacían era promover la libertad de circulación e intercambio. Dice, el laissez-faire fue planificado en este punto. Bueno, hoy en día habría que ver si lo que se promueve no es la posibilidad de competir en el mercado diseñando los planes propios, ¿no? Y dejando que los individuos, o promoviendo que los individuos gestionen y desarrollen continuamente sus propios recursos, los recursos que tienen para competir, ¿sí? Y esto es muy importante porque se articula con toda una discursividad gubernamental y a su vez tiene efectos políticos, desde mi punto de vista, de gran alcance, porque en principio, como forma de ser libre, como forma de ejercer la libertad, el emprendedorismo no distingue ni entre clases ni entre grupos sociales. El emprendedurismo no distingue, y esto tiene que ver con algunas cosas que veíamos la vez pasada también, el emprendedurismo no distingue ni entre clases ni entre grupos sociales. Fíjense lo que dice von Mises en el libro La acción humana, que acá ustedes lo tienen completo a ese libro si lo quieren mirar. La acción humana es un libro, es un tratado de economía, una piedra basal, como quien diría, y fue escrita en 1949, se tradujo enseguida al español, se consigue bastante fácil, es un libro voluminoso, pero se consigue, y fíjense cómo define von Mises a
a lo que es la acción empresarial, o lo que podría ser en el lenguaje de hoy el emprendedurismo. Dice, la economía, al hablar del empresario, no se refiere a gentes determinadas, sino que alude a una específica función. Eso, específica función, lo subrayé yo para ver algunas cosas a continuación. Tal función, en modo alguno, constituye patrimonio exclusivo de específica clase o grupo. Es decir, la acción empresarial no es algo que sea propio, o una acción o una función que sea propia de una clase dirigencial, que sea propia de la burguesía o de algún grupo social específico. Integra, por el contrario, circunstancia típica e inherente al propio actuar, y es ejercida por todo aquel que actúa. Es decir, siempre que actuamos, los seres humanos, nuestra propia estructura de comportamiento, nuestros propios marcos de acción, se pueden explicar, dice Mises, o se emparentan con el propio actuar empresarial. Esto, por eso decimos, el emprendedurismo en este punto no distingue entre clases, no distingue entre grupos, es asimilado a la propia acción de los seres humanos. Es una acción inherente al actuar humano. Es decir, se supone que todo individuo en este punto funciona, fíjense que Mises habla de función, no es algo que se refiere a personas determinadas, sino una función. Entonces, se supone en este punto que todo individuo funciona como una empresa, que siempre estamos actuando como si fuéramos una empresa. ¿Y qué hace una empresa? Invierte en tiempo, recursos, habilidades productivas, y ¿qué más hace una empresa? Asume los riesgos de las decisiones que toma, ¿no es cierto? Esta forma de actuar, dice von Mises, es propia del actuar humano, no es que está en una institución concreta, en un grupo social concreto, en una clase dirigencial, llámese burguesía o como ustedes quieran, sino que es propio del actuar humano, gestionar recursos, invertir en tiempo, desarrollar habilidades productivas y asumir riesgos por las cosas que hacemos y dejamos de hacer. ¿Sí? Entonces la libertad de emprendimiento en este punto no exime a nadie, ni siquiera a los trabajadores mismos. Más allá de las ideas partidarias o políticas que puedan tener los trabajadores, más allá de las diferencias concretas o ideológicas que puedan tener con los dueños de los medios de producción, los trabajadores se comportarían como empresarios. Fíjense lo que dice von Mises, también en la acción humana. Para el trabajador las cosas se plantean de modo análogo. En el caso que no haya nacido con la destreza necesaria para ejecutar determinadas tareas, habiéndolo adquirido en cambio más tarde, dicho trabajador, por lo que se refiere al tiempo y gastos que ha tenido que invertir en el tal adiestramiento, está en la misma posición que cualquier otro ahorrador. Ha efectuado una inversión con miras a sacar de la misma el producto correspondiente. Es decir, cuando un trabajador se adiestra para trabajar, se capacita, etcétera, está comportándose como un empresario. Hace una inversión, así como el empresario compra bienes de capital para abrir una empresa y fabricar bienes, el trabajador, al ser un desposeído, invierte en sí mismo, invierte en su destreza, invierte en su adiestramiento, ahorra en eso y con eso después obtiene un ingreso. Es decir, tanto en la gran burguesía como en el trabajador, como en el último trabajador más desposeído, según esta perspectiva, hay la misma lógica de acción, el mismo esquema de acción. ¿Se entiende entonces por qué esta idea? Hay una propuesta, obviamente, de que trasciende o rompe toda división de clases. ¿Sí? Y fíjense lo que va a decir más adelante, que también hay un texto que tienen de Israel Kirzner, el texto del empresario, que está en el material de archivo. Dice, fíjense lo que dice: los participantes en el mercado se hacen visibles no simplemente como el hombre mecánico que maximiza y economiza, se está distanciando del hombre del intercambio, ¿sí? Sino como seres humanos comprometidos en la acción humana del tipo Mises, esto es, patentizando el elemento empresarial en el individuo autor de decisiones. Todos los que actuamos, seamos trabajadores, comerciantes, burgueses, lo que fuere, todos actuamos con el mismo tipo de patentizando, dice, el elemento empresarial de la acción. Siempre estamos comportándonos bajo este esquema, ¿sí? Sin importar las diferencias de clase, de patrimonio, etc. Y fíjense lo que dice en un libro que llama La competencia y el espíritu de empresa. Cada uno de nosotros es un emprendedor potencial, puesto que el papel del emprendedor puro
no presupone ninguna buena fortuna inicial en forma de activos de valor. Es decir, para ser un emprendedor no es necesario tener una fortuna inicial o tener bienes de capital. Todos somos emprendedores. Digo, acá, si ustedes estudian lo que son las connotaciones, acá hay mucho discurso vinculado a lo que son las técnicas de motivación empresarial, el coaching, etcétera, que van, no sé si alguien estudia eso, por lo que me han contado todavía no lo he visto, pero digo, resuena mucho en todos esos discursos de cualquiera puede emprender, no es necesario tener un capital físico previo para emprender, todos somos emprendedores. Basta conocer nuestras capacidades, nuestras potencialidades y desarrollarlas. Esto tiene un efecto importante desde mi punto de vista sobre la cuestión de la desigualdad social, porque si cualquiera puede emprender, en principio no hay desigualdad, o es una desigualdad contingente, fáctica, pero en principio, como seres humanos, desde este punto de vista todos somos iguales. No hay desigualdad de clase, no hay desigualdad económica, no hay desigualdad social, etc. Digo, esto tiene un efecto, insisto, político importante porque tiende a invisibilizar u opacar otro tipo de puestas en juego, ¿no? o de debates, como veíamos la vez pasada también, sobre la economía misma, ¿no? Bien. Y esto, como les decía, va a dar lugar a toda la vertiente norteamericana que surge en Norteamérica. Hay un indicio en los años 50 con Theodore Schultz, y después se va a ver bien fuerte en los años 70 con la Escuela de Chicago, que son las teorías del capital humano. Esto está muy empalmado. Yo no sé si alguien conoce, la otra vez hablábamos, pero acá ya se empieza a hablar del sujeto emprendedor, se define como un inversor en sí mismo, como alguien que invierte en su capital físico, mental, emocional, afectivo, etc. Magdalena, dale, sí, dale. Tengo varias cosas porque este tema me interesa particularmente. Que ahí creo que en realidad, según lo que tengo entendido, Schutz tiene como una discusión con Kirchner. Sí. Porque según la perspectiva de Schultz, está circunscribiendo la acción a las actividades de mercado. Entonces el emprendedor es el que es capaz de detectar la oportunidad y asumir el riesgo. Y hay como toda una discusión que es si la oportunidad se crea o se detecta, es decir, si es un dato del mercado o si es una creación activa en un nuevo mercado. Y Kirchner siempre se como circunscribe, por lo menos por mi modo de entender, al emprendedorismo no deja de ser una actividad meramente económica vinculada a las acciones de mercado. Está por la idea de la innovación, esta idea que trae Schumpeter, pero está vinculado a eso. Y Schutz y bueno, después Becker lo que hacen es decir, no, en realidad cualquier actividad humana, más allá del mercado, o sea, más allá de las meras actividades económicas, están, hay un componente emprendedor en cada decisión, las decisiones de vida que uno toma. Si dan ejemplos que son un poco extraños de cosas. Si curso una materia o no la curso, un estudiante está administrando, que esté gestionando su propio tiempo. Si te pones a evaluar, cuando te decidís formar una pareja o decidís tener hijos, que estás pensando en términos de inversión en capital también, con quién te vas a poner en pareja, con quién vas a convivir. Sí. Y hasta lo expresan en fórmulas matemáticas, que eso es lo más que parece lo más extravagante, ¿no? Y ponen ecuaciones, digo, Gary Becker lo hace en el libro El Capital Humano, que ahora vamos a ver algunos fragmentos. Si no, totalmente, gracias por el comentario, porque sí, agrega, es así. Hay como una llevada, como que en un punto esto se llega a un paroxismo, ¿no? No sé si es tanto una transición como rupturas dentro de una ruptura más grande, pero sí, y obviamente hay muchas diferencias internas. ¿Sí? Hayek también tiene algunas cosas para decir ahí, después vamos a verlo también. Pero sí, no es que esto sea un todo homogéneo, sino que también, a veces está bueno estudiar esas diferencias y ver los puntos de vista por ahí más radicales, porque dicen algo también, ¿no? Pero sí, tal cual. ¿Algo más querías agregar? ¿Vale? No, perdón por la interrupción. No, todo bien, no, al contrario, muchas gracias por el comentario, me parece que es muy oportuno. Bien, ya se está por acabar la primera sección, después pasamos al segundo enlace. Entonces, le decía, todas estas teorías, sumando esto que contaba Magdalena, todas estas teorías van a abrir la puerta, en cierto punto, a todas estas rupturas, a las famosas teorías del capital humano, que surgieron en los 70, sobre todo en la Escuela de Chicago,
Acá en Argentina, no sé si alguien recuerda, pero se pusieron muy de moda en los años 90 y estuvieron muy vinculadas a la política, a ciertas ramas de la política social. Yo me acuerdo cuando estudiaba, incluso cuando estudiaba ciencia política post-2001, que esto se hablaba, todavía estaba muy en boga, y ha tenido cierta incidencia acá también en la Argentina, ¿no? Pero lo que emerge acá, lo que a mí me interesa ver, es que surge un dominio interdiscursivo con todas estas, también estas discusiones, etcétera, que bien marcada Magdalena. Surge un dominio discursivo que también podemos ver ahí una grilla de análisis, ¿sí? Que en principio, si la tomamos de von Mises, va a recibir el nombre de praxeología, y que siempre va a estar, va a ser de la acción humana, el mismo libro de Mises se llama así, el objeto del estudio de la economía. Para von Mises, el objeto de estudio de la economía, el verdadero objeto de estudio, lo dice en la acción humana, es justamente la acción. No son las variables macroeconómicas, etcétera, sino la propia acción, ¿sí? Y la racionalidad de la acción humana. Esto también habría que vincularlo con todo el movimiento de humanización de la economía, que ya lo vimos un poco en el ordoliberalismo y el liberalismo sociológico, en la Escuela de Friburgo también, esta idea de hacer una economía más centrada en el ser humano. Es decir, la economía lo que hace, dice, esto está en la introducción, que también está recomendado para leer, en la introducción del libro La acción humana. La economía es una praxeología, porque estudia la praxis humana, la acción humana, y la estructura de la acción humana. Y fíjense cómo, porque esto es muy interesante, y va a abrir, esto que voy a leer ahora, está casi que nos va a acompañar hasta el final del encuentro. Fíjense cómo define von Mises a la acción humana. ¿Me ven ustedes? A ver, me puse, a ver, espérenme un segundito. Ahí va. O sea, fíjense cómo define von Mises a la acción humana. Dice, la acción humana es voluntad que se transforma en actuación. Es aspirar a fines y metas. Es consciente reacción del ego frente a los estímulos y las circunstancias del ambiente. Es reflexiva acomodación a aquella disposición del universo que influye en la vida del sujeto. Acá medio, aunque no parezca, está condensado todo lo que después va a ser el desarrollo del neoliberalismo norteamericano. Porque está poniendo en principio dos cosas. Está definiendo a la acción como, y esto está muy vinculado, seguramente lo han visto en sus carreras, con lo que es las teorías de la elección racional, como una acción que organiza, ¿sí?, fines y metas, que aspira a fines y metas, y para ello dispone y organiza, jerarquiza determinados recursos, ¿sí? Pero además de eso, además de poner a la acción como que la acción se estructura conforme al esquema al esquema o a la secuencia medios-fines, ¿sí? Además de eso, dice que la acción humana es consciente reacción frente a los estímulos y circunstancias del ambiente. Es decir, nosotros llevamos una continua adaptación, una continua reconversión, una continua acomodación, como dice el mismo von Mises, a los estímulos y los elementos presentes en nuestro medio, en nuestro ambiente, en nuestro mundo circundante. Y esto es muy importante porque después lo vamos a ver, acá hay una articulación importante con cierta forma de entender la política gubernamental, pero en principio lo que me gustaría ver es que acá se define a la acción humana, se define al sujeto mismo como alguien que gestiona recursos, los recursos de los cuales dispone, los medios o recursos que tiene a disposición para alcanzar determinados fines o cumplir con determinadas aspiraciones. Y esto, dice von Mises, es la racionalidad interna del comportamiento humano. Y esta racionalidad interna, que volviendo a lo que decíamos anteriormente, no distingue entre clases, no distingue entre grupos sociales, no distingue entre razas, religión, etc., es una racionalidad interna a todo el comportamiento, a cualquier ser humano, presenta al individuo esta racionalidad interna como un continuo gestor de recursos, no sé si se dan cuenta, o sea, es aspirar a fines y metas y gestionar recursos para ello. Es decir, el individuo aparece acá como un gestor de recursos.
Por eso está muy presente acá lo que es la base del comportamiento empresarial. A partir de este esquema, de lo que von Mises llama la praxeología, se va a abrir, aunque parezca un esquema bastante simple y reduccionista, todo este esquema genera toda una revolución epistemológica en la economía, sobre todo en la economía norteamericana. Y sobre todo, y esto me parece que es lo más interesante, en la forma de entender el trabajo. Porque estos intelectuales tienen toda una teoría sobre el trabajo, que está discutiendo implícita o explícitamente con Marx. Porque, y con las concepciones clásicas del trabajo del siglo XIX. Porque lo que ellos dicen en principio, sobre todo, por ejemplo, Gary Becker, que ahora después Gary Becker era un economista de la Escuela de Chicago, discípulo de Theodore Schultz y de Milton Friedman, dicen las teorías clásicas del trabajo, las teorías del siglo XIX, yendo de, no sé, desde David Ricardo hasta Marx y más, las teorías clásicas del trabajo dejaron un lugar inexplorado, lo dice Gary Becker, no digo que esto sea tan así, hay como un lugar inexplorado en toda esta teorización, hay como un vacío, una laguna en toda esta teorización que se ha hecho. Y esta laguna consiste en que no se le ha prestado atención a la mentalidad del trabajador. Dice, ¿se entiende esto? Por acá se abre, insisto, parece muy simple, pero se abre toda una revolución epistemológica acá con la forma de entender el trabajo. Porque dice, el trabajador acá no es alguien que intercambia horas de trabajo en el mercado. No es alguien que va a ofrecer su fuerza laboral, no teniendo otra cosa, va a ofrecer su fuerza laboral al mercado y que recibe un determinado salario a cambio de determinada cantidad de horas laborales ofrecidas al mercado. El trabajador no es eso. Si nosotros vemos al trabajador, dicen estos intelectuales, desde su esquema mental, desde su mentalidad, desde su forma de razonar, vamos a ver que lo que el trabajador quiere, lo que el trabajador busca, a lo que el trabajador aspira, es a incrementar un determinado ingreso y no un salario fijo. El trabajador no quiere un salario fijo, el trabajador no es un asalariado desde este punto de vista, sino que lo que quiere es obtener un ingreso a través, en el mercado y un ingreso creciente, no un ingreso fijo. ¿Se entiende esto? Lo que están discutiendo acá es, están discutiendo contra la definición del trabajador y de la fuerza laboral como asalariado. Están discutiendo contra la figura misma del salario y la definición del trabajador como asalariado. Y dice, el trabajador no busca un salario fijo, no quiere ganar lo mismo durante toda su vida, sino que busca un ingreso y quiere incrementar continuamente este ingreso. ¿Y de qué depende el ingreso? No depende simplemente de las horas laborales ofrecidas al mercado, como pensaban los clásicos. De lo que depende este ingreso, el volumen de este ingreso, la cuantía de este ingreso, de lo que depende, va a decir Gary Becker, es de los recursos que el trabajador pone en el mercado. Los recursos que se ponen en el mercado. Y acá, como les decía, se va a abrir toda una nueva dimensión de análisis que en principio va a vincularse mucho con el tema de la educación y con los niveles de educación, pero que va mucho más allá de eso. Gary Becker tiene un libro, está en la biblioteca de Sociales, esto, si en algún momento lo quieren ir a sacar, está entero el libro. Y hay otro más que ahora no me acuerdo ya, pero hay 2 libros de Gary Becker completos. En un libro de 1983 titulado Capital Humano, un análisis teórico y empírico referido fundamentalmente a la educación, Gary Becker se pone a estudiar las correlaciones entre nivel educativo y nivel de ingreso. ¿Sí? Y fíjense lo que dice. Después de haber hecho un estudio empírico y analizado todo esto, dice lo siguiente: las personas con mayores niveles de educación y de formación casi siempre ganan más dinero que los demás. La desigualdad en la distribución de las retribuciones y de la renta está en general positivamente correlacionada con la desigualdad en la educación y en otras formas de aprendizaje. Fíjense que ya acá hay toda una manera de concebir la desigualdad también, ¿no? A modo de ejemplo, cabe citar la estrecha relación normalmente inversa entre paro o desempleo y educación. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a surgir acá? Que, lo digo lo dice Gary Becker en todo el libro, ¿no? En el resto del libro. Dice, la educación es un capital
El nivel educativo, la formación que el trabajador tiene es un capital que el sujeto pone en el mercado. Y ese capital va a ser lo que le va a ayudar o lo que va a contribuir a una producción de ingresos. Entonces, acá empieza a pensarse la educación como un capital humano, como un capital adherido al ser humano, como un capital que desarrolla las capacidades inherentes de todo ser humano. Ahora, y esto es muy importante, porque si no nos quedamos en la idea de que esto depende simplemente de la especialización y la hiperespecialización que a veces se ve en el capitalismo contemporáneo, pero esto va mucho más allá. Porque, fíjense una cosa, el capital humano no solo se refiere a la adquisición de conocimientos especializados en ser ingeniero, técnico o hiperespecialista en tal cosa, sino que además, y esto lo dice claro Becker, incluye los hábitos que tenemos que desarrollamos en el trabajo, esos son un capital. ¿Qué hábitos tenemos? El hábito de trabajo, eso es un capital. Los estados de salud son un capital. Digo, esto a propósito de lo que decía Magdalena, ¿no? Que se empieza a pensar cosas que en principio no serían economizables, ¿no? Las experiencias adquiridas, todo esto, el hábito de trabajar, el estado de salud, la experiencia previa, todos son recursos capitales que el trabajador tiene y que pone en el mercado para obtener mayores ingresos. Fíjense, el capital humano es multidimensional para Becker, no tiene que ver solamente con la educación especializada. Fíjense lo que dice, incluyo dentro del concepto de capital humano el conocimiento y las habilidades que tienen las personas, su salud y la calidad de los hábitos de trabajo que se construyen a lo largo del tiempo a través de la experiencia. ¿Sí? Y fíjense cómo sigue, de hecho, hasta el cuidado y los afectos familiares son un capital humano desde esta visión. El cuidado que los padres ponen en sus hijos y el afecto que le dan a sus hijos, desde esta visión, también es una inversión que los padres hacen en sus hijos para que después puedan competir mejor en el mercado. Dice, las familias que han tenido mayor educación y ostentan ingresos superiores suelen invertir mucho en el capital humano de sus hijos y en varios rasgos no cognitivos, no es una cuestión de economía cognitiva solamente. Los hijos de padres con salarios altos también tienden a ser personas con similares tasas de ingreso porque sus padres les pasan tanto sus habilidades cognitivas como las inversiones en distintas formas de capital humano. ¿Sí? Los padres, cuando le dan afecto a un niño o una niña desde este punto de vista, también lo están formando en su psique y le están dando seguridad para después competir con más ahínco, ¿no es cierto?, en la competencia, en la economía de mercado. Digo, todo ese empeño que ponen los padres, ese cuidado, todo eso desde este punto de vista es una inversión que los padres hacen y las madres en el capital humano de sus hijos e hijas, ¿no es cierto? Y acá vemos, ¿no es cierto?, el tema de la familia, cómo esta vertiente que se articula mucho con todo lo que es el conservadurismo norteamericano también, ¿no? Cómo esta vertiente reactualiza o se articula con todo el valor de la familia y pone a la familia. De hecho, Gary Becker, creo que si mal no recuerdo está en el archivo, tiene un libro que se llama Tratado sobre la familia. Se pone a la familia como un núcleo de protección y a su vez de formación para la competencia. Hay ciertas articulaciones con lo que veíamos en el ordoliberalismo también, esta idea de que no se compite así nomás, sino que se compite dentro de determinados núcleos que te forman para la competencia, que te pueden hasta proteger de la competencia. Digo, acá en el neoliberalismo norteamericano, hay un papel muy fuerte de la familia, como aquello que nos prepara para el mercado, ¿no? Como aquello que nos forma para competir mejor, como aquello que invierte en nosotros y nosotras para salir a la competencia. Y también, obviamente, como ya se imaginarán, a partir de esto mismo que dice Becker, hay una articulación muy fuerte con el discurso de las neurociencias, ¿sí?, sobre todo con lo relativo a la inteligencia emocional. Hay un libro muy conocido que se llama La inteligencia emocional de Nicholas Coleman, si mal no recuerdo, que se vende hasta en los puestos de diario, ¿sí?, la inteligencia emocional. Y surge acá también la idea, que se ve mucho, tiene mucha actualidad, porque se suele, hay varios referentes sociales que nombran, esta idea de invertir en el cerebro, invertir en nuestro cerebro,
como solución al problema de la desigualdad social, que si invertimos en nuestro cerebro vamos a salir de la pobreza, vamos a salir de la precariedad, que todo depende de lo que hagamos con nosotros y nosotras mismas, ¿no? Hay acá obviamente una suerte de individualización de la desigualdad social, y esta cosa de apelar a la voluntad, de apelar al esfuerzo, de apelar, que acá en Argentina también ha tenido sus sustratos donde crecer, donde germinar y crecer esto, ¿no? Toda esta cultura de la cuestión de invertir en uno mismo, de que todas las soluciones pasan por lo que hagamos o dejemos de hacer, y también actualmente esta idea de que la desigualdad social, la misma cuestión social, puede solucionarse haciendo que la población invierta en su cerebro, en sus capacidades tanto cognitivas como emocionales, y ahí se abre toda una cuestión que yo no puedo abarcar acá, no podemos abarcar acá, que sería para 10 seminarios más, toda esa discursividad tecnocientífica, toda esa discursividad de eso, del libro, que va de los libros de autoayuda hasta manuales más sofisticados para que el trabajador, la trabajadora, el empleado, etcétera, invierta en sí mismo y en su propia mente, en su cerebro, en su desarrollo. Esto es una literatura amplísima, casi inabordable, que aún así es muy interesante estudiar, y todas estas prescripciones que empiezan a aparecer sobre formas para rendir más. Laval y Ardós lo cuentan en el último capítulo de La nueva razón del mundo, todas estas técnicas y estas prescripciones para rendir mejor, para aprovechar más lo que tenemos, para sacar más provecho de lo que somos, todas estas cuestiones que ponen todo el foco en la subjetividad y en los recursos de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Entra desde la programación neurolingüística, el coaching, el análisis transaccional, hay un montón de cosas, hay gente que lo trabaja acá en Argentina, lo trabaja muy bien. Si a alguien le interesa, después le puedo recomendar algunas lecturas, que es esto, ¿no? Que va desde la autoayuda hasta esa tecnificación de la prescriptiva, ¿no es cierto?, de cómo rendir más, cómo sacar más provecho, cómo competir mejor, cómo manejar las emociones, cómo manejar el estrés. Tampoco hay que ver los puntos de corte, ¿no? Porque si no, como que volvemos a la vieja idea de que todo es neoliberalismo, cuando yo también lo creo así. Pero hay que ver puntos de articulación y inflexión, que eso amerita otro estudio, ¿no? Yo en principio me conformaría con ver, espérenme un segundito, me conformaría con ver, les decía, qué articulaciones tiene esto con la política gubernamental, ¿sí? Porque esto tiene articulaciones con la política gubernamental, tiene importantes articulaciones con la política gubernamental. En principio, porque la libertad de emprendimiento no es, y esto lo dicen varios, acá también habría que ver los matices y las diferencias, pero la libertad de emprendimiento, tal como se presenta en una región importante, toda esta interdiscursividad que estamos analizando, la libertad de emprendimiento no es una libertad espontánea, no es una libertad que surge, no es como decían los liberales del siglo XIX, que el hombre tiene una tendencia espontánea a intercambiar y a comerciar. Acá, si vemos ciertas regiones de esta interdiscursividad, la libertad de emprendimiento no va a aparecer como una libertad espontánea, sino como una libertad cuya puesta en práctica depende de condiciones artificialmente establecidas. ¿Sí? Yo les diría más, la libertad de emprendimiento, en un punto, en esta interdiscursividad que estamos viendo, emerge como un proyecto político. Es un proyecto político. No es una libertad que simplemente el Estado se tiene que correr y todos naturalmente vamos a ser emprendedores y emprendedoras. Es un proyecto político destinado a la población, ¿sí? Es también un programa de gobierno cuya realización depende, ¿sí?, o implica la movilización y la transformación constante del entramado social. Esto es un proyecto cultural, social y hasta subjetivo, les diría. De lo que se trata, y esto ahora lo vamos a empezar a desarrollar con un poco más de detenimiento, porque lo que se busca acá es que el Estado, y más puntualmente la política gubernamental, cree situaciones donde cada individuo, cada persona, se vea empujada a constituirse como emprendedor o emprendedora. Se crea un ambiente de incentivos y de desincentivos
donde cada persona va a ser estimulada, incentivada a transformarse en un emprendedor o emprendedora. Fíjense, porque yo no querría dejar de lado todo lo que hemos visto durante estos últimos encuentros, porque esto también hay una presencia de esto en la vertiente alemana, ¿sí? Fíjense lo que dice Alfred Müller-Armack en este artículo que también está en el archivo, que se titula Estudios sobre Economía Social de Mercado, que lo publicó la Universidad de Córdoba en 1962. Fíjense lo que dice. La tarea de crear independencia no puede limitarse en una sociedad libre a unos grupos determinados. Volvemos a la idea de que la libertad de emprendimiento no reconoce divisiones, ¿no? Resulta necesario un programa realista y de medios y procedimientos para elevar las probabilidades de convertirse en independiente en todas las profesiones, desde el campesino, el artesano y el comerciante, hasta el industrial y el miembro de las profesiones liberales. Todos deben independizarse, todos deben actuar como trabajadores autónomos, si lo traemos al lenguaje de hoy, como pequeños emprendedores o emprendedoras, ¿sí? Entonces, hay una política estatal, una política de gobierno que se va a articular con esta libertad y con esta forma de subjetividad. Y acá también es interesante para construir la crítica, o para ver los puntos opacos de esto, ver qué pasa con este sujeto económico, de este sujeto emprendedor, este sujeto inversor en su propio capital, inversor en capital humano. En principio, a nivel gubernamental, yo le diría que así como vimos que a nivel subjetivo hay una ruptura importante entre el homo economicus del liberalismo clásico y el homo economicus emprendedor del liberalismo austro-norteamericano o del neoliberalismo en general, también una ruptura a nivel de política gubernamental. Fíjense, en el liberalismo clásico, esto lo dice un poco, lo deja entrever Foucault en las últimas clases de nacimiento de la biopolítica. En el liberalismo clásico, el homo economicus, el sujeto económico, el hombre del intercambio, aparece como un elemento intangible para el gobierno. El gobierno no puede tener un conocimiento, esto es Smith, la mano invisible de Smith, no se puede conocer lo que van a hacer todos los sujetos. Dejen que actúe libremente y una mano invisible va a llevar al bienestar general. Es decir, hay un punto invisible que el gobierno no puede conocer, no puede prever y que tiene que dejar liberado a la propia acción y al propio criterio de los sujetos. El homo economicus, en el liberalismo clásico, aparece como es un punto opaco para el gobierno. No se puede conocer. Acá entra toda la discusión entre la fisiocracia y la escuela escocesa. El déspota ilustrado podía conocer todo el proceso económico. Smith dice, no, la mano invisible, no se puede conocer todo. Hay una fuerza que va a llevar al bienestar general y esto no lo puede conocer ningún déspota ilustrado ni nada. El sujeto económico, la racionalidad del sujeto económico, en un punto es opaca para los gobiernos. Por eso también este sujeto económico del liberalismo clásico está muy emparentado con el lema del laissez-faire, laissez-passer, deje hacer y deje pasar, porque usted no puede conocer lo que van a hacer todos los sujetos. Deje hacer y deje pasar, como le decían los fisiócratas, y como después también va a retomar el liberalismo del siglo XIX, como se le proponía a los gobiernos, ¿no? Con el sujeto del liberalismo austro-norteamericano y del neoliberalismo en general es muy distinto. Yo le diría más, es un sujeto mucho más tangible y más gobernable. Es un sujeto más tangible para el gobierno, para los gobiernos, y más gobernable. ¿Por qué? Y acá volvemos a lo que decía von Mises. ¿Se acuerdan que von Mises definía la acción humana como una respuesta o un intento de adecuación a las variables del medio en el que actuamos? ¿Sí? Esto, justamente, las respuestas que el sujeto desarrolla ante los estímulos que le presenta el medio, ante las variables de su campo de acción, lo hacen tangible, lo hacen visible, ¿sí? Esta capacidad en el homo económico que piensa el neoliberalismo, el homo económico tal como lo presenta, como alguien que responde sistemáticamente a las motivaciones, a los estímulos, a las variables de su medio de acción, de su campo de acción, lo hacen visible, hace que aparezca una trama, una forma de comportamiento, ya sea que responda a variables naturales o a variables artificialmente introducidas. Pero ahí el homo económico se deja ver, deja un halo, deja una trayectoria, una forma de comportamiento. Y esto también lo hace más gobernable,
porque toda esta sensibilidad que el sujeto económico tiene a las variables del medio en el que actúa, lo convierte en un sujeto de técnicas comportamentales. Desde las técnicas conductistas, las famosas técnicas conductistas de lo que es poner estímulos y respuestas para orientar conductas, hasta toda la teoría del neoinstitucionalismo, por ejemplo, o alguna vertiente del neoinstitucionalismo. Es decir, de lo que se trata de aplicar es un sistema de incentivos y desincentivos, de premios y castigos sobre las conductas, para estimular ciertas conductas y desestimular otras. Y en este sentido tenemos un Homo economicus eminentemente gobernable. No es un elemento opaco para la gubernamentalidad, para la práctica gubernamental. Es perfectamente gobernable y responde a las variables introducidas en el medio. Y fíjense, porque acá lo que se trata es, se crea la posibilidad, se abre la posibilidad de una práctica gubernamental que ejerce el poder, ejerce el gobierno, a través de la libertad de quienes son gobernados. ¿Se dan cuenta de esto? Se gobiernan los sujetos a través de su propia libertad, de sus propias acciones, de sus propias elecciones, de sus propias respuestas, hasta de sus propias aspiraciones y deseos. De hecho, si nosotros vemos lo que es, y acá sí entramos de cabeza a los grandes tópicos que se suelen asociar con el neoliberalismo. Digo, acá la idea es que en principio que los gobiernos creen un ambiente, un campo de acción propicio para que los trabajadores sientan por sí mismos la necesidad de invertir en capital humano. ¿Cómo se va a llamar esto en algunas vertientes del neoliberalismo? Meritocracia. ¿Sí? Gary Becker dice que las intervenciones gubernamentales correctas, no es que el Estado no tiene que intervenir correctamente. A intervenir correctamente, dice Gary Becker, es crear aquellas situaciones que faciliten el establecimiento de sistemas meritocráticos. Comparto pantalla. De Gary Becker hay un montón yo cito alguna, pero hay un montón de bibliografía disponible en Internet. Fíjense lo que dice Gary Becker. Las ganancias personales bajo un sistema de méritos no dependen exclusivamente de las capacidades cognitivas del individuo. También dependen de las inversiones realizadas en educación personal y en el capital humano del individuo, en llegar a tiempo al trabajo, eso es un capital, en la capacidad de aceptar las críticas, otro capital, y muchas otras características psicológicas. Toda economía nacional basada en la meritocracia utiliza con mayor eficacia que otras economías el capital humano de sus ciudadanos. Es decir, lo que dice, solamente las economías meritocráticas, dice Becker, brindan el sistema de estímulos necesarios para que cada individuo maximice y a su vez invierta sus capitales. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Digo, no es una libertad que actúa en el aire, la libertad de emprendimiento, la libertad de invertir en capital humano, la libertad del hombre empresarial, sino que es una libertad promocionada y perfectamente articulada con determinadas prácticas gubernamentales. Y acá entra todo, no sé si alguien que lo trabaje, todo el discurso de la meritocracia, todo el discurso de algunas partes, no quiero generalizar, del neoinstitucionalismo, de las teorías de la elección racional y las teorías del capital humano, obviamente. Pero lo que por ahí habría que ver es que el emprendedurismo, en este punto, aparece como una libertad excluyente. Aparece como la única libertad, la única forma posible de ejercer la libertad. ¿Sí? La única libertad posible. Porque la idea es que todas las acciones gubernamentales creen las condiciones necesarias para estimular esta libertad. Todas las políticas gubernamentales deben estimular y apelar a esta libertad. Deben movilizar la trama social entera, como también lo veíamos con las versiones más alemanas del neoliberalismo, para que los individuos inviertan en su capital y se vuelvan cada vez más competitivos. Y esto abre este proyecto, esta idea de la libertad de emprendimiento como un proyecto político, tiene que ser, se expresa de múltiples maneras. Federico, dale. Pablo, yo quería aprovechar para hacerte una pregunta. Dale, ¿cómo no? En el texto de Laval y Dardot se deja bien claro que la escuela austríaca
detesta absolutamente todo lo que tenga que ver con intervención del Estado, ¿no? Como que la intervención del Estado lleva prácticamente a un totalitarismo estatal, el destruccionismo, etc. Sin embargo, vos en tu texto decís, no, bueno, pero ojo con pensar que el neoliberalismo es destrucción del Estado, sino que justamente es un Estado del cual la ciudadanía reclama un papel activo. Bueno, y todo esto que acabamos de charlar recién. Entonces, mi pregunta es, ¿la diferencia entre Laval y Dardot y tu texto es que ellos se refieren a la escuela austríaca y vos estás pensando más en la escuela de Chicago? ¿Cuál texto? El de El de liberalismo. neoliberalismo y liberalismo, claro. Ese que, el que comentaba hoy, sí. Sí, Exacto, claro. Entonces, sí. no, porque leí los dos textos, leí uno y después el otro. Entonces Bien. digo, no, claro, pero se refieren a momentos distintos del neoliberalismo, ¿no? Uno es más el de la escuela austríaca, y este es el neoliberalismo más cercano, en donde se reclama del Estado todo esto que charlamos recién. Sí, es buena la pregunta porque me permite hacer algunas aclaraciones. Yo tengo como una perspectiva metodológica distinta a la de Laval y Dardot, que trato de ver más los entramados entre las ideas, los intersticios, entre qué surge del intersticio entre una escuela y otra, y no la escuela en sí, digamos. Porque es verdad todo esto que voy a decir, el neoliberalismo o el liberalismo austríaco y también el norteamericano son muy reacios al Estado. Bien, decía, vamos a trabajar sobre una posible conceptualización del neoliberalismo en América Latina. Varias cosas. Al momento de conceptualizar al neoliberalismo en América Latina, por ahí deberíamos hacer un trabajo de poner entre paréntesis ciertas preconceptualizaciones, sobre todo las preconceptualizaciones que quizá tienen más vigencia incluso hoy día, pero sobre todo desde los 80, cuando vimos esta historia, ¿se acuerdan? Al principio de las distintas conceptualizaciones que se fueron dando sobre el neoliberalismo a partir de los años 80. Porque generalmente cuando se piensa en el neoliberalismo latinoamericano, se lo piensa como el trasplante y la asimilación de pautas económicas que fueron formuladas en otros países, en los países centrales, como se suele decir, y que fueron trasplantadas, sin ningún tipo de matiz, a la periferia. ¿Sí? Y acá también a veces se cita el papel que tienen las fundaciones, los think tanks. Sin embargo, yo me permitiría pensar al neoliberalismo latinoamericano más que como el resultado de un trasplante ideológico, un trasplante de políticas, un trasplante de ciertas doctrinas económicas. Prefiero pensarlo como un proceso complejo de circulación e intercambio de ideas. ¿Sí? Más como un proceso heterárquico, no jerárquico, donde están los países centrales y la periferia, o donde está el arriba y el abajo, sino como un proceso heterárquico, no vertical, de producción de sentido y de idas y venidas, ¿no? Como un proceso que se da a partir de una circulación, más que de una imposición directa o de una bajada lineal. Y lo que quería hacer en este tramo que nos queda, sin simplemente dar algunas líneas de reflexión y de trabajo, sin tratar de acotar esto, porque como les decía, es algo que está en marcha, hay algunos autores que ahora voy a nombrar que lo han trabajado también, y es algo que me parece que tiene mucha tela para cortar. Pero quiero, a partir de lo que hemos visto en los encuentros anteriores, de algunos contenidos, algunos tópicos que fueron surgiendo tanto en este encuentro como en los anteriores, ir retomando y ver cómo esto hace eco, cómo refluye, cómo resuena en la discursividad de lo que podríamos llamar, porque habría que ver cómo se define, del neoliberalismo argentino y latinoamericano. ¿Sí? Sabiendo que en Latinoamérica también no todos los países tienen el mismo, el neoliberalismo no ha sido, no ha crecido de igual manera, o no se ha desarrollado de igual manera en todos los países latinoamericanos. A ver, entonces quiero retomar algunas cuestiones que hemos visto, que hemos visto o que por ahí hemos pasado y que tal vez ahora podamos también reforzar. Primero, si nosotros volvemos al texto, ¿se acuerdan el texto de Adán Salinas Araya, el primero que vimos, uno de los primeros que vimos hace casi un mes? El neoliberalismo
si repasamos las actas del coloquio Walter Lippmann, si repasamos las actas de la Mont Pelerin Society, que de hecho una compañera que me compartió, perdón el paréntesis, hay un texto de Miroski Plewe que se llama The Road from Pelerin, que es, que está, yo no lo había conseguido y una compañera lo consiguió completo, creo que era Leonela, ¿no? Lo consiguió completo y me lo compartió, y yo a su vez lo compartí en el Classroom, porque es un libro muy importante, que no sé cómo hizo para conseguirlo, pero está muy interesante para quienes quieren estudiar toda esa vía de análisis. Sí, Pablo, perdón que interrumpa. No, dale. Sí, no, y también quería decirte si podrías compartirle al resto de los compañeros y las compañeras el link de la página donde se pueden descargar esos libros, que por lo general esos libros que vienen en inglés son muy difíciles de conseguir. De hecho, este libro que te pude pasar, me costó muchísimo encontrarlo, busqué en páginas, e incluso me querían cobrar en $40 un capítulo del libro. Así que, nada, me parece que es como muy interesante esa herramienta. Sí, gracias por compartirlo. Está en el material de archivo, está en la bibliografía, en la bibliografía complementaria, perdón, porque es un libro de referencia que compartió Leonela, y me parece que puede ser muy útil. De hecho, yo nunca, siempre lo tuve por fragmentos, nunca lo tuve entero, y bueno, iba a compartir este link, gracias también por comentarlo. Bien, entonces les decía, si uno recorre las actas de la Mont Pelerin Society, de el coloquio Walter Lippmann, si lee el mismo Camino de Servidumbre de Hayek, que ahora vamos a ver un par de fragmentos, vamos a ver que el neoliberalismo emerge a partir de una fuerte crítica contra las experiencias totalitarias de la Europa, de los fascismos europeos de los años 30 y 40. Hay una crítica a todo lo que fue, esas experiencias, ¿no? Hay toda una crítica muy fuerte, compartida con otras escuelas, con otras vertientes de pensamiento, obviamente, y el tema es que esta crítica, por decirlo de alguna manera, no es neutral, obviamente, sino que tiene un fuerte efecto político, y esto lo vamos a ver clarísimo en Hayek, en Camino de Servidumbre, que es establecer una relación de parentesco entre los regímenes fascistas, tal y como se conocieron en Europa entre los años 30 y 40, y toda posible acción gubernamental sobre la economía. Porque el Camino de Servidumbre del cual habla Hayek, el famoso libro Camino de Servidumbre de 1944, lo que intenta mostrar es eso: toda mínima intervención en la economía conduce al fascismo y al totalitarismo. Y acá se establece en el camino quedan emparentados un montón de experiencias, desde el keynesianismo, el socialismo, después va a aparecer el populismo, hasta el punto final de todo eso, que es el totalitarismo. Entonces, no importa si son keynesianos, no importa si son belfaristas, si son socialistas o comunistas, desde este punto de vista, desde el punto de vista que presenta, sobre todo es muy claro esto a partir de lo que decía Federico también, en el neoliberalismo austríaco, todos son lo mismo a los efectos. En un punto es como que todo lo alternativo, esto lo dice también el texto de Adán Salinas Araya, todo lo que se presente como alternativo a la economía de mercado, de libre mercado, es un camino hacia el totalitarismo. ¿Sí? Fíjense lo que dice Hayek en Camino de Servidumbre. Bueno, acá quiero analizar un poco cómo esto termina también en el discurso antipopulista que solemos escuchar en América Latina. Dice Hayek: la planificación conduce a la dictadura, porque la dictadura es el más eficaz instrumento de coerción y de inculcación de ideas, y como tal indispensable para hacer posible una planificación central en gran escala. Estamos hablando de la planificación económica. El conflicto entre planificación y democracia, fíjense, ya establece una dicotomía, ¿no? Todo lo que es planificación va a entrar en conflicto, todo lo que es planificación económica va a entrar en conflicto con la democracia. Surge sencillamente por el hecho de ser esta un obstáculo para la supresión de la libertad que la dirección de la libertad económica exige. ¿Sí? Esto está en Camino de Servidumbre, el libro está entero en el archivo también, ese sí que es fácil de conseguir. Y
Y acá se establece estas relaciones de parentesco, ¿no? Estos aires de familia, como diría Wittgenstein. Esta idea de que cualquier intervención sobre la economía, venga del keynesianismo, venga de cualquier política de la socialdemocracia, donde fuere, cualquier intervención sobre la economía es un camino que se abre, un germen que termina indefectiblemente, porque esto es el tema, termina indefectiblemente en totalitarismo. O como diría Repke, termina en un estado monolítico donde el gobierno y el Estado son todo y el individuo nada. ¿Sí? Es decir, acá lo que se empieza a establecer es que el horizonte final de de cualquier intervención directa sobre la economía es el totalitarismo. ¿Sí? Y obviamente, tras la Segunda Guerra Mundial, este camino se empezó a ampliar, por decirlo de alguna manera, porque no era solo el totalitarismo la amenaza, sino que empezó a ser, en pleno contexto de la Guerra Fría, el comunismo. También se vio como una amenaza y como un sinónimo de totalitarismo y como aquello que está, de lo que siempre los gobiernos deben alejarse. De hecho, en América Latina, este tipo de relaciones, de establecimiento, relaciones de parentesco entre cualquier política estatal y el comunismo, el totalitarismo, etcétera, fue establecido. Hay discursos que yo por ahí los puedo subir al archivo también. Hay un discurso de von Mises mismo que viene y habla del peronismo y lo pone como un sinónimo de totalitarismo. Y hay un librito también que se consigue, creo que también está en las facultades sociales, de una conferencia, un ciclo de conferencias que Repke, ¿sí?, dio acá en Buenos Aires, yo creo que les comentaba la otra vez, en 1970, para el Foro de la Libre Empresa, hablando de los think tanks y las usinas de pensamiento, ¿no? Para el Foro de la Libre Empresa, Repke vino en 1960 y en uno de esos ciclos de conferencia, que el libro después se publicó bajo el título Economía y Libertad, Repke decía lo siguiente: tanto el nacionalismo como el comunismo han constituido formas extremas de lo que designamos en términos políticos como totalitarismo. El economista precisa recordar antes que nada que el comunismo no es un sistema económico, sino un fenómeno político-militar. Y si queremos mejorar nuestro coeficiente moral en Occidente, en esta gran lucha mundial entre comunismo y mundo libre, lo primero que debemos hacer siempre es tener claridad de pensamiento en cuanto a lo que el comunismo realmente implica. Lo pone como un fenómeno político-militar, un fenómeno moral, no solamente un fenómeno de dirección económica. ¿Sí? Estas relaciones de parentesco, que están en Hayek, están casi en cualquier intelectual vinculado a la historia del neoliberalismo, la van a encontrar. Están en Hayek, están en Eucken, están en Repke, están en Müller-Armack. Estas relaciones de parentesco también las vamos a ver en el discurso de Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray fue un economista, fue ingeniero y también se desempeñó como ministro de Economía en el gobierno de Frondizi entre el 59 y el 61, entre 1959 y 1961, después en 1962, bajo el gobierno de Guido, y fue uno de los intelectuales que, si seguimos la trayectoria, vamos a entender parte de lo que fue el liberalismo y el neoliberalismo argentino en todos sus intentos de reconstitución y en la idea de adquirir cierta organicidad. Alzogaray, de hecho, fundó el primer partido, o no sé si el primero, pero dentro de lo que es la historia más moderna de Argentina, la UCD, que era el partido de Alzogaray, tenía como esta idea de hacer un liberalismo con llegada a lo popular, por decirlo de alguna manera. Fíjense lo que dice, lo que establece Alzogaray en este libro, que yo, si a alguien le interesa la historia del liberalismo argentino, si a alguien le interesa la historia del liberalismo argentino, no deje de leer este libro. Bueno, está al revés. Este libro es 1968. Se llama Bases para la Acción Política Futura. Este libro, todo lo que vimos en el curso, este libro lo retoma y lo piensa para Argentina. Yo voy a citar algunos fragmentos, no puedo citar todo el libro y no pude escanearlo, pero bueno, después si a alguien le interesa, es un poco difícil de conseguir y no es, hasta donde yo vi no está en PDF. Pero fíjense, por ejemplo, cómo retomando estas relaciones de parentesco
que vemos en Hayek y en todos los intelectuales que hemos recorrido, fíjense cómo las retoma del Sogaray, ¿no? La planificación centralizada y compulsiva de la economía es un instrumento consustancial con la concepción totalitaria de la sociedad. Es decir, la planificación centralizada de la economía nos lleva, como diría Hayek, como dice Repke, al totalitarismo. Establecer que los individuos, por el hecho de vivir en sociedad, pierden o deben resignar sus fines propios, acá está resonando lo que vimos de von Mises también, ¿no? Para someterse a los fines de algo superior e intangible que es lo colectivo. Tal es la idea central del colectivismo. El colectivismo era una palabra que se usaba mucho en esa época. De hecho, Repke tiene un libro que se llama La crisis del colectivismo, y bueno, y es tomado acá como un sinónimo de totalitarismo. El socialismo no es sino una manifestación del colectivismo, existiendo entre ambos una relación de especie o de género, relaciones de parentesco, ¿no? De esta manera quedan vinculadas las expresiones sociedad totalitaria, colectivismo, socialismo, supremacía del Estado y planificación centralizada y compulsiva de la economía. Todo es lo mismo, todo tiene una relación de parentesco, ¿no? Se establece todo lo que no es economía libre, se puede poner todo en una misma bolsa, por decirlo de alguna manera, sin diferenciación alguna. Bueno, si nosotros avanzamos un poco más en esta discursividad y en la historia de esta discursividad, vamos a encontrar que primero el fantasma del totalitarismo, después el fantasma del comunismo, y a partir de los 70, ya más explícitamente, empieza a ser el fantasma del populismo. Hay un autor muy vinculado también a la historia del liberalismo y del neoliberalismo argentino, que se llama Ricardo Sin. Ricardo Sin tiene otro libro muy interesante para leer entero a quien le interese la historia del neoliberalismo argentino, que es La Segunda Fundación de la República, ¿sí? Esta idea refundacional que tiene el liberalismo y el neoliberalismo, ¿no? Esa cosa que hay que refundar, hay que romper con la historia y refundar. Y fíjense lo que dice Ricardo Sin en el libro La Segunda Fundación de la República. El nazismo y el estalinismo son dos grandes experiencias populistas. El populismo de formación de la democracia induce a las aprobaciones por aclamación, desvaloriza el comicio y lo transforma en una burocrática corroboración de lo que el pueblo ya aprobó en forzadas adhesiones previas. La patología, fíjense, está retomando cosas que hemos visto acá, ¿no? Yo lo subrayo. La patología de la democracia es el populismo, capaz de convertir el concepto de mayoría en una proliferación desordenada de asentimientos. Si la democracia es el gobierno del pueblo, el populismo es el abuso del pueblo y por el pueblo, lo que engendrará invariablemente un tirano. Esta idea de que invariablemente se llega a este tipo de experiencias, la tiranía, el totalitarismo, etc. Es decir, fíjense, porque acá hay algunas palabras, algunos términos, algunas definiciones que resuenan con todo lo que hemos visto. Esta idea de la democracia patológica, esta idea de la enfermedad social, esta idea también esta idea de una sociedad que ha perdido su sana constitución orgánica, como diría Repke, que ha perdido esto en el conservadurismo y el liberalismo argentino resuena un montón, esta idea de la pérdida de la organicidad social y de las jerarquías naturales de la sociedad, porque acá lo que preocupa mucho, si leyeron el texto de Victoria Aydar, lo que preocupa mucho es la politización de las masas, que está muy emparentada en este punto con el intervencionismo económico. Para este grupo de intelectuales, intervencionismo económico y politización de las masas son dos puntos de una misma línea, por decirlo de alguna manera. Y lo que se empieza a establecer en este punto es una polarización entre lo que es la democracia una democracia del mercado muy asociada, bueno, a las ideas de libre mercado, y el Estado totalitario, que es todo lo que no es lo que se promueve desde este conjunto de ideas, ¿no? Todo lo que no adhiere a este conjunto de ideas tiene como horizonte al Estado totalitario. Lo que se trata es de esta idea de que toda intervención gubernamental sobre la economía tiene un horizonte común, que es el fascismo, el comunismo, el populismo, el totalitarismo. Lo que genera es sentido, lo que genera es formas de adhesión, lo que genera es consenso. Esto lo vamos a ver cristalizado en las instituciones, en las formas de distinguir entre lo legítimo y lo ilegítimo, en las formas de construir opinión pública. Lo que hay acá es una forma de producción de sentido
donde se plantea que no hay ninguna alternativa posible a la competencia de mercado. De hecho, Alzogaray, ya en los años 60, decía que la competencia de mercado, él decía, hay dos alternativas nomás, competencia de mercado o colectivismo. Todo lo otro es una hibridación que va a ser una hibridación fallida, ¿sí? Fíjense lo que dice. Y cómo acá va a resonar la escuela de Friburgo, cómo va a resonar lo que hemos visto de Eucken, por ejemplo, sobre la idea de los principios ordenadores. Fíjense, los dos principios ordenadores alternativos son la planificación centralizada y compulsiva de la economía y la planificación a través del mercado. Planificación a través del mercado también es un término de Hayek. No existen otros principios de esa naturaleza. Las llamadas terceras posiciones no son sino fórmulas que mezclan ambos principios, son hibridaciones. Pero hay dos, esto lo decía claramente, también lo dice Eucken, hay dos formas de ordenar, dos principios ordenadores de la economía, el libre mercado o el colectivismo. Todo lo que es intermedio va a ir para un lado o para el otro, pero los dos grandes principios son esos. La nueva economía y el Estado benefactor no siempre se presentan juntos, pero tienen muchos puntos de contacto y responden a impulsos psicológicos del mismo orden. La batalla final por la libertad no habrá que liberarla contra el totalitarismo declarado, no solo contra el totalitarismo de Hitler, sino contra esas híbridas pero insidiosas formas de penetración política que conducen a través de la inflación al colectivismo y a la masificación de la sociedad. Insisto, fíjense cómo resuenan acá muchos términos que hemos estado observando y cómo esto se introduce en toda una forma de producción de sentido, de producción de consenso político, de legitimación de determinadas políticas, porque a mí me parece que acá esto nos permite pensar desde una perspectiva complementaria lo que son el ajuste económico y sobre todo las llamadas políticas de shock que tanto conocemos acá en Latinoamérica, lamentablemente, y que acá van a ser puestas como formas de sacrificio y de redención económica. Fíjense, porque acá también hay como una resonancia del lenguaje, hasta del lenguaje religioso, ¿no? Si nosotros vemos todo lo que es toda esta discursividad, vamos a encontrar que hay una constante apelación al ajuste y a la austeridad fiscal, al ajuste económico y la austeridad fiscal, como formas de evitar las patologías del populismo, como formas de evitar las patologías y los peligros del populismo. Alzogaray, quienes conocen la historia argentina, es recordado por una frase famosísima, que es una frase casi que llama al sacrificio, la frase "hay que pasar el invierno", que la pronuncia Alzogaray en 1959, siendo ministro de Economía de Frondizi, para justificar las políticas de austeridad fiscal y liberalización de precios. Fíjense lo que dice Alzogaray. Hay que pasar el invierno, o hay que pasar este invierno, estamos hablando de en julio de 1959, quiere decir aguantar la terminación del alza de precios que se inició en enero, en la seguridad de que para octubre la misma habrá realmente concluido. Se trata entonces de pasar estas semanas que faltan de cualquier manera, echando mano a los últimos recursos, trabajando horas extra o haciendo una changa extra, ¿no? Esa interpelación que tiene, siempre podemos dar un poco más, siempre se le pide más a la población. En una palabra, se trata de apretar los dientes y de realizar un esfuerzo consciente, entusiasta y optimista, haciendo changas, todo esto que dice, ¿no? Sabiendo que detrás del mismo está el éxito. ¿Sí? Esto lo dijo Alzogaray en una disertación sobre política a seguir en materia de precios y salarios, 7 de julio del 59. Está esta interpelación, ¿no es cierto?, a que siempre es necesario, yo lo encuentro mucho, la veo mucho en lo que es la discursividad neoliberal latinoamericana, siempre hace falta un mayor sacrificio, un sacrificio extra. ¿Sí? Para justamente la idea de que siempre la luz o el horizonte siempre se va corriendo. Mientras más nos vamos sacrificando, pero a su vez el horizonte se va corriendo. Hablamos de objetivos que siempre son postergados hacia adelante. Ojo, porque esto ellos no lo esconden en cierto punto. Por lo menos Alzogaray. Alzogaray, de hecho, habla de que el objetivo hay que pensarlo no como un objetivo que se va a alcanzar algún día, sino más bien como una tendencia, algo a lo que hay que tender. Fíjense lo que dice Alzogaray
en el mismo libro que estamos viendo hoy, Bases para una acción política futura. Fíjense, y habla de economía social de mercado, un término que por ahí uno piensa que se usa solamente en Alemania. Fíjense que Alzogaray utiliza los mismos términos. Dice, la economía social de mercado nunca podrá llegar a realizarse totalmente, es decir, el objetivo al que tendemos nunca se va a realizar totalmente. Pero tendiendo a ese modelo u objetivo, se van generando fuerzas cada vez más efectivas que, bien canalizadas, constituyen el más poderoso instrumento conocido para asegurar el orden económico-social en una comunidad libre en permanente estado de desarrollo y de superación. Esa tendencia, él mismo subraya la palabra tendencia, no pensar a la economía social de mercado o a la economía de mercado como un objetivo concreto, sino como una tendencia, algo a lo que se tiende constantemente, implica que la acción política, principalmente la de los gobiernos, debe estar dirigida hacia, y esto sí lo subrayé yo, la remoción o eliminación de todas las trabas y obstáculos que limitan el juego de las fuerzas del mercado y frenan las energías y las iniciativas individuales. Resuena esta idea que lo habíamos visto, esto está en el libro Do Society de Lippmann, por ejemplo, y lo vimos en varios intelectuales, esta idea de que para que el mercado funcione bien, los gobiernos deben remover obstáculos, y removerlos constantemente, porque el mercado es una tendencia, es un horizonte, es un objetivo, es un principio ordenador, no es un objetivo concreto, no es un punto de llegada concreto. ¿Sí? Volvemos a encontrar esta idea, que tanto hablamos, creo que fue en la segunda clase, de que el mercado no es un dato empírico, sino un horizonte, una tendencia, algo a lo que siempre va a haber que hacer un esfuerzo más para llegar. Y eso es lo que habilita, como bien lo decía Foucault, es un gobierno o una práctica gubernamental activa que va a estar constantemente removiendo y volviendo a remover todo aquello que se entienda como todo obstáculo cultural, jurídico, subjetivo, etcétera, que se entienda que perjudica la existencia de la economía de mercado, la economía social de mercado, ¿no? En este caso. Esto nos permite pensar, lo dice Alzogaray explícitamente, que el neoliberalismo lo que trae es una reforma permanente. Es una reforma permanente, un programa permanente de reforma. Y este programa no excluye las famosas políticas de shock, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de cuando se trata de controlar las situaciones de inflación, bueno, acá también tanto en Argentina como en otros lugares de América Latina lo conocemos, cuando se trata de controlar la inflación. Fíjense lo que dice Alzogaray: frenar la inflación es al cuerpo social lo que es la cirugía al cuerpo humano, así. A nadie se le ocurre practicar una operación quirúrgica en forma gradual y por etapas. Fíjense, por acá resuenan también algunas críticas que se le hacían al gobierno anterior, del supuesto gradualismo, ¿se acuerdan? Quienes por ahí, no sé, quienes estudian, digamos, lo que es esa discursividad. No se anestesia al paciente al primer día, se descubre el campo operatorio y al segundo se extirpa el tumor una semana después. Se procede de golpe, en una sola sesión, y cuanto más rápidamente mejor. ¿Sí? Esto lo dice Alzogaray en un libro llamado Política y Economía en América Latina. Está la idea de que hay que actuar rápidamente con una política de shock, como si fuera una cirugía. Fíjense cómo también resuena, además de un lenguaje un poco religioso, cómo resuena también este lenguaje clínico médico. ¿Sí? Cómo aparece este lenguaje clínico médico. Y decía esto, cómo se recurre a un lenguaje que trae ciertos fragmentos del lenguaje religioso y también fragmentos del lenguaje clínico médico, cuando hablan de patologías, de extirpar un tumor, viene ese uso de metáfora que tanto escuchamos también hoy en día en lo que son los formadores de opinión pública, de que hay que hacer una cirugía drástica, de que, que la economía es como un enfermo, que tiene el tubo de oxígeno, que tiene el suero. Hemos escuchado mucho eso hasta hoy en día, y son formas de discursividad, matrices discursivas muy asociadas a la historia del neoliberalismo. De hecho, Ricardo Zinn, en este libro que les comentaba recién,
en la segunda refundación, en la segunda fundación de la República, decía que él hace todo un diagnóstico, ¿no? Todo un diagnóstico de la economía y la sociedad argentina. Y dice que publica este libro, como le decía, en 1976, y decía que la sociedad argentina venía atravesando un largo proceso de decadencia. Un largo proceso de decadencia que se había iniciado con el sufragio universal, sancionado en 1912 con la ley Sáenz Peña, y que alcanzaba su punto extremo con el peronismo, ¿sí? Y lo que decía es que este proceso de decadencia tenía una sola solución, o una sola forma de tratamiento, que era la crisis, producir crisis. El Estado mismo debía producir la crisis. Y que la crisis es entendida acá como un mecanismo de purificación y redención de todo el sistema económico. Esto lo dice Zinn. La crisis es un mecanismo de purificación y redención del sistema económico que elimina a aquellos sectores que viven a expensas del proteccionismo estatal. Bueno, a Ricardo Zinn, se lo suele vincular con quienes conocen la historia argentina, con lo que se llama el Rodrigazo de 1975, con la crisis de 1975, la crisis producida a partir de, durante el mandato de Celestino Rodrigo, ¿no? Frente al Ministerio de Economía. Está esta idea de que el mismo gobierno debe dejar o debe producir la crisis, porque eso tiende a sanear la economía drásticamente. ¿Sí? Entonces no es simplemente que hay un ajuste o que hay que es la brutalidad pura, sino que funciona dentro de todo este marco. De hecho, se le trata de dar toda una legitimidad a la crisis misma como una forma de saneamiento del sistema económico. Y esto también hay una cosa importante, porque no debemos pensar las políticas de shock solamente o asociarlas solamente con la ortodoxia económica, porque en el marco del neoliberalismo, tanto argentino como latinoamericano, las políticas de shock se pueden articular perfectamente con una política social al estilo que hemos visto en el encuentro pasado, una política social desproletarizante, o una política social centrada en la pequeña y mediana empresa. Y si no, vean lo que dice Alzogaray, que me parece que resume mucho lo que estuvimos viendo en el encuentro pasado. Fíjense lo que dice Alzogaray en este libro, Bases para la acción económica futura, para la acción política futura, perdón. El funcionamiento irrestricto del mercado puede provocar, durante el periodo de transición, es decir, cuando se están aplicando estas políticas de shock, daños graves a numerosos individuos, que estos últimos no podrían resolver por sí solos, no podrían sobrellevar por sí solos. En esos casos, el criterio social obliga a intervenir para limitar las fricciones y asperezas que produce el libre juego del mercado. Es decir, no es pura economía, no es dejar que los individuos queden a la buena de su propia suerte. El mismo criterio social y otras consideraciones diversas llevan a definirse en favor de la pequeña y mediana empresa como un medio insustituible para evitar la masificación de la sociedad y preservar los derechos individuales. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior hablamos del papel que tiene, la función que tiene, bueno, que yo eso lo trabajé mucho en el artículo que les dejé para leer, la función que tiene la empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, en esta política social desmasificante y desproletarizante? Bueno, acá Alzogaray lo está diciendo sin ningún tipo de rodeo, ¿no? La política social tiene como núcleo insustituible a la pequeña y mediana empresa, y esto ayuda a evitar la masificación de la sociedad, ¿sí? Retoma un poco todo esto que veníamos viendo que parecía tan de los alemanes. Eso ha tenido eco en nuestras latitudes, y es interesante para pensarlo y ver qué ecos tiene o qué resonancias tiene en la actualidad. Me parece que esto sintetiza mucho, es un punto interesante para pensar al neoliberalismo argentino y pensarlo tanto en sus particularidades, pero también en sus interacciones, en sus resonancias, a partir de la circulación de ideas que tuvo no solamente con la escuela de Chicago, no solamente con la escuela austríaca, sino también con la vertiente más parecida al ordoliberalismo y a la economía social de mercado. Digo, eso también ha actuado en Argentina previo a los 80, y habría que ver cómo se ha reactivado
y qué implicancias actuales tiene. Parece que esto acá hay algo que es interesante que se juega, y es eso, ¿no? Intervenir con un criterio económico, pero también con un criterio social, que te permita limitar las fricciones y asperezas que produce el libre juego de mercado. Y a veces cuando escuchamos ciertos debates, puede estar resonando esto, ¿no? Entre por ahí las alas más duras, más blandas de un determinado gobierno. Hay que ver si no está resonando estas cuestiones, ¿no? Bien, quería finalizar, ya más o menos no me queda mucho más por decir, quiero finalizar con esto, con esta idea, para darle un cierre al seminario, y después podemos dar lugar a los intercambios, trabajar cómo seguimos, y qué otras cuestiones pueden salir. Pero quería finalizar con esta idea. Hay que concebir al neoliberalismo entonces como un dominio interdiscursivo que no solo actúa a nivel enunciativo, sino que además ordena las instituciones, las relaciones sociales y los comportamientos. Este orden nunca ha sido cumplimentado en todos y cada uno de sus aspectos. Al contrario, ha fracasado casi desde el comienzo, este orden propuesto. Sin embargo, ello no quita la necesidad de estudiarlo y de reconstruirlo mediante un paciente trabajo de archivo, porque en efecto, ¿acaso la historia del neoliberalismo no es la historia de algo que jamás ha funcionado? ¿Acaso la historia del neoliberalismo no es la historia de algo que jamás ha funcionado? El neoliberalismo permanece desde siempre irresuelto, simplificado, desviado en sus propósitos iniciales e incluso tergiversado por la historia. Pero justamente por eso sigue ahí, formando parte de las memorias discontinuas y contradictorias de nuestro presente. Eso es todo lo que tengo para decir. Hay varias cosas más que quedan en el tintero, que no puedo retomar acá porque requeriría de muchísimo más trabajo, pero me parece que acá tenemos un marco de contenidos y de debates para que espero les sirva a ustedes para seguir sus investigaciones.